La iglesia debe recuperar su expectativa. La iglesia debe ser esa iglesia que dice gloria a Dios, amén, sí, yo lo quiero, yo lo tomo. Esa debe ser la iglesia. Cuando la iglesia recupere ese hambre, entonces va a ser restaurada en esos aspectos de su vida. Porque no se necesita más que deseo, hambre. El espíritu necesita vida con deseo, con hambre. El que tiene sed, dijo, venga a mí, beba.
Buenas tardes a todos, y en algunos casos será ya buenas noches, porque estamos precisamente tratando de poder llevar a cabo todo este modo de relacionarnos, tanto sea para aquí, para el país, como para las iglesias que están fuera del país y que, por cierto, tienen también otros horarios. Estaba yo pensando hace unos momentos atrás sobre lo inmanejable que se me están volviendo algunas cosas, quizás superfluas o no, pero en definitiva ya no sé qué hacer con mi cabello. Es increíble, es un desafío de cada día. Es evidente que no está dentro de los elementos esenciales, la estética, así que todavía peluquerías no hay. Con atención al público en estos tiempos, así que espero en algún momento poder encontrar la forma de superar esta prueba que tengo cada día. Fueron muy pocas las veces en donde me encontré con este tema de no poder, de sentirme allí limitado para poder hacer algo con mi cabello. Así que ya llevamos creo que es más de 70 días. Y ya no da para mucho más el cabello, ya no sé qué hacer con él. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días. Seguramente que hay, así como yo menciono este tema, habrá otros que, por cierto, son un poco más sensibles dentro de lo que es la vida de todos los que estamos transitando todo este tiempo. En algunos casos con medias soluciones, en otras con imposible de poder encontrarle la solución puesta, la vuelta. Tiempos bastante difíciles, momentos que no son para nada posibles de ser manejados dentro de todo lo que uno conoce, porque resulta ser que no depende solo de uno, sino fundamentalmente también de aquellos que manejan los destinos de cada uno de los países y de los entendidos en el tema, pero creo que a nosotros nos corresponde orar y orar con decisión, orar teniendo en claro qué es lo que necesitamos como Iglesia del Señor y para poder seguir desarrollando todo aquello que Dios dejó en nuestras manos, que es el desarrollo o la extensión del reino de los cielos. Y yo compartía allí en algún momento material al que tuve conocimiento con respecto a iglesias donde solo dejan se puedan allí juntar 10, 12 personas y lugares muy grandes. Y escuchaba decir al pastor que en la misma zona o en la misma provincia habilitaron bares para que la gente se junte, restaurantes para comer, para tomar, lugares, y considerando esenciales precisamente estos servicios. Y cuánto más esencial tendría que ser considerada una iglesia, que es la que decía este pastor, no solamente asume un rol solidario a la sociedad cuando la sociedad lo necesita, sino que también lleva a cabo una tarea sumamente esencial, máxime en tiempos de tanta incertidumbre y de tanto mal vivir en algunos casos en la vida de aquellos que están acostumbrados
a una normalidad de vida y que hoy en día no se puede llevar a cabo de ninguna forma. Entonces, esto mismo somete a esas personas a situaciones de depresión, problemas de todo tipo en su salud, entonces en sus emociones. Cuánto más necesaria es la labor de una iglesia que los pueda acercar a Dios y de ese modo también poder llevar a cabo la tarea que en algún modo ellos también necesitan y que la iglesia tiene las capacidades para dárselo, porque Dios, si hay alguien que le encomendó y lo responsabilizó de esto, es a la iglesia. Entonces necesitamos orar de tal modo que cuando mientras todo esto está aconteciendo, también la iglesia pueda considerarse como un elemento dentro de la sociedad sumamente importante, que en esto están en juego muchas vidas, y no solamente hablando desde el aspecto natural o terreno, sino también con resultados eternos. Entonces, oremos definidamente por todas estas cosas, de modo tal que tengamos nosotros también la libertad de poder llevar a cabo la mayor tarea posible, con todos los cuidados que fueren necesarios, pero sin detener todo lo que Dios tiene el deseo de también realizar en estos tiempos, en donde más que nunca necesitamos que Dios haga algo. Así que tenga en cuenta también, para poder estar poniendo delante del Señor en sus oraciones, precisamente esta causa. Quiero hablar en esta oportunidad, siguiendo en el libro de Lamentaciones. Ya posiblemente hoy ya sea la última reflexión sobre el libro de Lamentaciones, si bien me encantaría poder seguir en el mismo libro, porque hay varios aspectos allí que a través de los capítulos que tiene Lamentaciones uno puede ir tomando como ejemplos para la vida, de modo tal que entonces le puedan ser útiles a cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a ver. En principio, hoy todavía quiero compartir con ustedes Lamentaciones. Mañana veremos qué pasaje bíblico tomamos y por ahí seguimos Lamentaciones o quizá en otro libro. Pero quiero referirme al poder de las consecuencias. El poder de las consecuencias. Todos nosotros sabemos, en términos de nuestra relación con todo aquello que corresponde a Dios, a su persona y a todo lo que Él llevó a cabo, y que por lo tanto asumimos que esto es así, que Dios es real, que todo lo que su palabra nos narra es palabra de Dios, y que por cierto entonces esto precisamente nos da a nosotros una norma de vida, reglas de vida, parámetros de vida, principios, valores, poniéndolos en práctica desde la antigüedad. Se han visto que los resultados son conforme a lo que precisamente esta palabra, la palabra de Dios expresa. Y hay uno de ellos, uno de esos aspectos que nos habla acerca de todas las cosas que Dios le dio al hombre. No solamente la vida, el lugar de privilegio dentro de todo este planeta, en medio de todas las cosas que Él creó y llevó a cabo, el hombre entonces, como teniendo un lugar de privilegio allí, y por cierto, también dotado de cosas particulares, especiales, de tal modo que la Biblia narra que nosotros
fuimos conformados o fuimos hechos a imagen de Dios. O sea, hay aspectos en nuestra vida que precisamente es en donde se reflejan aquellos elementos que en algunos casos son parte del carácter de Dios, del ser mismo de Dios. Entonces, allí también, dentro de todo esto, se nos dio lo que llamamos el libre albedrío, que es una capacidad que se nos otorgó a nosotros de poder elegir, de poder decidir qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que nosotros aceptamos o desechamos, aún en todas aquellas cosas referidas a Dios, que fue quien nos creó, pero que puso en nuestra vida también este derecho. Que nosotros, viviendo en un país democrático y que en su constitución habla acerca de los derechos y de la libertad de cada uno de sus ciudadanos, conocemos también, entonces, que esta capacidad de elegir, de hablar, de expresarnos, son partes, por supuesto, de nuestros derechos como ciudadanos en el país en el que habitamos, pero también como criaturas, como creación de Dios. Y este libre albedrío a nosotros nos da lugar o nos permite proyectar, nos permite elegir, nos permite accionar en función de lo que a nosotros nos parece mejor hacer, lo que pensamos o que quisiéramos hacer. Esto nos da un panorama de poder entonces llevar a cabo nuestra vida a plena voluntad en cuanto a todas estas cosas y a una plena voluntad tan importante, tan amplia en cada uno de esos aspectos, porque uno puede proyectar y proyectar lo que se le ocurra proyectar. Como pensar. ¿Quién puede prohibirle a alguien pensar? Es imposible. Uno maneja este aspecto de su vida y nadie puede decirle no pienses, porque uno puede pensar. Uno lógicamente tiene el derecho de hacerlo y lo va a manejar como quiera. Cuando quiere, piensa. Puede proyectar. Y puede proyectar así como puede pensar, desde lo bueno hasta lo malo. Hasta lo peor que se le puede ocurrir, desde lo mejor que uno pueda imaginar. Entonces, uno tiene la posibilidad de proyectar a voluntad. Uno tiene la posibilidad de elegir, aún sobre lo que proyectó, sobre lo que pensó. Puede elegir hacerlo o no hacerlo. Puede aceptarlo como positivo o desecharlo como algo negativo, sea bueno o sea malo. Puede hacerlo o puede elegir no hacerlo. O sea, es una capacidad de elegir a voluntad y puede accionar en todo lo que quiera accionar, en la medida que sus posibilidades le den y tenga los recursos como para poder llevar a cabo lo que quiere, puede accionar a voluntad dentro de sus posibilidades. Pero puede hacerlo, llevando a cabo acciones buenas o acciones dañinas, pero está en libertad de hacerlo. Y esta es una capacidad que en algunos momentos o en muchos momentos de nuestra vida a nosotros nos hace sentir con la fuerza de ese derecho que nos asiste, como para aún extralimitarnos en lo que expresamos, cuando por ejemplo decimos que nosotros nos hacemos cargo
de lo que resulte de eso que hemos proyectado, que hemos elegido hacer o sobre lo cual decidimos accionar. Creemos tanto, nos creemos tan fuertes en ese derecho que nos asiste, que hasta llegamos a expresar de esta manera las cosas, bajo ese sentimiento que en algún modo tiene que ver con el orgullo que nos da el hecho de decir: yo tengo el poder para decir, yo hago lo que quiero, como uno escucha mucho en este tiempo. Con mi vida hago lo que quiero, es mi vida. Nadie se meta, esto es una decisión personal. Es ese orgullo que nos da el poder sobre nuestra propia manera de vivir o de desarrollar nuestra existencia. Es ese sentimiento de propiedad tan fuerte en todo lo que nosotros somos, en todo lo que queremos hacer, en todo lo que queremos decir, de la manera en que queremos vivir. Es ese sentimiento de propiedad que nos lleva a desarrollar la vida que nosotros elegimos hacer. Es ese modo de ser de cada uno de nosotros, en donde entendemos que somos dueños, tan dueños, entonces de que nadie en un momento nos puede decir qué o cómo debemos hacer las cosas. Y transitamos momentos en los que aún cuando se nos acercan con cariño, con buenos deseos, a acercarnos consejos, directivas sanas como para mejorar o los proyectos o la vida que llevamos. Sin embargo, nos sentimos con tanto poder sobre ese aspecto. A veces no queremos escuchar ni a los que más nos aman, sabiendo nosotros que hay gente que siempre va a buscar el bien para nuestra vida. Pero bueno, es el modo en el que nosotros vivimos y manejamos esa vida que nos ha sido dada. Y en muchos casos se maneja con tanta liberalidad todos estos aspectos de la vida, que hasta uno cree que va a poder también, de este mismo modo, manejar algo que no está en nuestras manos ser manejado. Y es precisamente las consecuencias. Por eso quiero referirme al poder de las consecuencias. Porque es algo que nosotros no podemos alcanzar a dimensionar. Es algo que no podemos mensurar nosotros. ¿Cuál va a ser el nivel del resultado que vamos a obtener después de las decisiones o de las acciones que vamos a llevar a cabo o que hemos llevado a cabo? Una de las cosas que hace el poder de las consecuencias es en muchos momentos o en muchos casos quitarnos hasta la libertad que nosotros tenemos para proyectar, para elegir y para hacer. Nos quedamos hasta sin capacidad para decidir cuando las consecuencias empiezan a entrar en escena. Por eso es que, aunque muchas veces vivimos nosotros las cosas o las instancias, creyendo que todavía todo está bajo nuestro control, el problema nos viene cuando llegan las consecuencias. Porque las consecuencias no son elementos que uno pueda llegar
meterlas dentro de lo que es el campo de la matemática. Las consecuencias en la vida son tan particulares que uno no puede pensar, tomar así en forma a la ligera, tomar un ejemplo para aplicarlo a la vida de lo que sucedió en otra persona. Porque las consecuencias son particulares. Y cada uno vive el resultado de lo que eligió hacer, en donde se dispuso a accionar, de la manera en que pretendió vivir o decidir sobre algunas cosas que le tocó decidir. Son hechos muy particulares que hacen a cada uno de nosotros. Y a veces bajo similares decisiones o planes o acciones, sin embargo, pueden ocurrir diferentes consecuencias. Y precisamente las consecuencias están allí delante de nosotros para volvernos a la realidad de que esta parte de nuestra vida que nos toca enfrentar ahora no está al alcance de nosotros para poder dimensionarla o para poder medir hasta qué punto esa consecuencia se va a profundizar o no, se va a transformar en un problema sin solución o no. No está en nosotros manejar el fin de las consecuencias. Solamente nos toca aceptarlas. Nos toca enfrentarlas y ver de qué mejor manera poder encontrarle una solución o una salida. Y en Lamentaciones, allí en el primer capítulo, en el versículo 10 y 11 dice: extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Ese es el momento en donde ellos se encuentran ante una de las consecuencias, dentro de todas las consecuencias que tuvieron que vivir. Y allí el escritor de Lamentaciones, Jeremías, dice que precisamente una de las consecuencias que trajo la mala forma en que ellos procedieron durante tantos años en su vida fue haber quedado a merced del enemigo que vino y los invadió. Y tan a merced quedaron que dice que el enemigo, cuando llegó a controlar toda la situación, metió su mano para hacerse dueño de aquellas cosas que eran las más preciadas dentro de la vida de aquel pueblo, que definitivamente no son en forma necesaria elementos materiales, porque allí estaba en juego todo, lo que ellos mismos eran, como pueblo y como personas, que criaban hijos, que tenían una vida, que tenían logros que habían alcanzado a partir de sacrificio y que ahora se encontraban con que después de decidir durante tantos años
la vida que iban a llevar a cabo, se encontraban ante las consecuencias que no les permitían elegir. Ahora no podían elegir ellos. Las consecuencias de todas las elecciones que habían hecho antes venían ahora para tomar el lugar y quitarles la libertad de elegir. Porque de acuerdo a como lo expresa el profeta Jeremías, es evidente que ni siquiera ellos entregaron esas cosas que menciona como las más preciadas. No las entregaron. El enemigo las tomó directamente. O sea que no tuvieron posibilidades de elegir qué hacer con eso, ni de decidir qué hacer con eso. Porque la consecuencia dictaba que ahora ellos se quedaban sin esa posibilidad. Perdían entonces la vida prácticamente, en la forma en la que ellos habían vivido hasta allí, perdían todo ese formato de vida. Perdían la libertad. Perdían ese derecho del cual hablamos al principio. Ya no estaba en sus vidas, en sus manos, en sus decisiones, ya no estaba lo que iba a pasar a partir de ahora. De hecho, muchos perdieron literalmente la vida. Muchísimos perdieron literalmente la vida. Y los que no la perdieron allí en el momento en donde fueron muertos, luego fueron prácticamente muertos en vida, en todos los años que vinieron hacia adelante. Perdieron la vida. Tuvieron que no necesariamente entregar la vida. Se les arrebató la vida, sin darles permiso a que ellos eligieran qué hacer. El único que tuvo la posibilidad de elegir si ir con el pueblo invasor o quedarse eligiendo un lugar donde vivir allí en Jerusalén, era Jeremías. Porque a él fue al único que se le dio la posibilidad de elegir qué quería hacer. Él siguió manteniendo su capacidad de elegir. Mientras tanto, los demás, ante las consecuencias, se quedaron sin eso también. Perdieron su vida, perdieron su libertad, perdieron su dignidad. Y cuando digo dignidad, es precisamente lo que yo mencionaba anteriormente. De decir, yo sé quién soy dueño de mí mismo, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera hacer, voy a elegir y en función de lo que yo elija es lo que yo voy a llevar a cabo. Perdieron su dignidad de ser lo que eran. Dejaron de ser en algún modo lo que eran. Ante las consecuencias que comenzaron a producirse en función de las decisiones que ellos habían tomado durante años sin querer oír la advertencia de parte de Dios a través del profeta Jeremías. Y el límite de la consecuencia no se podía allí medir. Todo lo que iba a suceder de un modo en el cual ellos quedaban exentos de toda posibilidad de decidir qué se haría con su vida, con su persona. Hace muchos años atrás, allí por el año 1830 o algo así, o 33, nacía alguien llamado Alfred Nobel. Y él vivió radicándose en distintos países
a causa de todos los inventos que él había logrado y que fueron utilizados dentro de lo que es el campo de lo civil, pero mucho dentro del campo de la guerra, de lo militar. Entonces, a partir de esto, en algunos lugares donde en algún momento habitó, hablando de países, no era bien visto él y tenía que trasladarse hacia otros lugares, hacia otro país, a vivir. Él era Alfred Nobel y su padre tenía una empresa, él era químico y en función de su capacidad y de la empresa que tenía su padre, en donde creo que fabricaba elementos militares, él comienza entonces a tener inquietud para ver cómo manejar en un modo más seguro todo lo que era el poder de la nitroglicerina. Y es allí en donde lleva a cabo muchas pruebas, muchos intentos. Y una de las cosas que sucede en una de esas pruebas es precisamente la muerte accidental de un hermano de él. Y hasta que él logra después manejar en forma segura lo que luego se denominó la dinamita y que fue utilizada, por supuesto, para muchos usos civiles, en donde se necesitaba remover roca o espacios que se utiliza mucho aún dentro de todo lo que es los estudios petroleros y todo esto. Así que él lo ideó con esa mentalidad, sin dejar, por cierto, de tener en cuenta que él venía de una familia que tenía una empresa y que producía justamente elementos militares. Y todo esto a él le valió la posibilidad de poder desarrollar una fortuna, inmensa fortuna, junto a otros también, otro tipo de inventos que logró, también relacionados a lo militar. Pero llegó el momento en donde fue tanto el peso en su conciencia sobre los resultados que luego generó el uso de la dinamita a través de los campos de batalla, las muertes que causó este descubrimiento de él, que él patentó y luego los comercializó. Le generó tanto dinero, pero por otro lado también tanto peso en su conciencia, que él se dio cuenta allí en ese momento de su vida que él había logrado llevar a cabo algo, pero que después no podía manejar el resultado final de eso. Y es así que en alguna manera, como para restituir todo el daño que él entendía que había hecho sin querer con su invento, deja su fortuna en lo que fue y es hasta el día de hoy una fundación, la Fundación Nobel, manejada por algunos organismos, creo que también algunos bancos, que otorga cada año los premios Nobel. Premio Nobel de Física, de Química, de Literatura, de Medicina, Premio Nobel de la Paz, y que en estos últimos años los que están manejándolo han sumado el premio también Nobel a la Economía. Pero allí uno encuentra un claro ejemplo de toda una cantidad de decisiones que él tuvo al alcance de su mano y conforme a sus recursos las volcó en hechos, en acciones, pero que sin embargo no pudo manejar las consecuencias aún de eso que él, pensando para bien, inventó. Y fue tan abrumadora precisamente aquella carga que le generó las consecuencias de su invento, que él terminó sus días de esta manera,
intentando reparar todo el daño que él consideraba que había hecho y que todavía iban a seguir haciendo sus inventos. El poder de las consecuencias. Es tan fuerte el tema del resultado, las consecuencias de lo que nosotros elegimos hacer o vivir, a veces sintiéndonos tan dueños de esta vida que nos ha sido dada, y por lo tanto de nuestras acciones y de hacer lo que se nos ocurra con ella, que no siempre tenemos en cuenta que de todo lo que hacemos o de todo lo que hagamos van a surgir consecuencias. Y el libro de Eclesiastés nos habla acerca de esto. Allí en el capítulo 11 de Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés le habla, por un lado, a los jóvenes, y ya llegando al final del libro, le habla a toda persona. Pero en el capítulo 11 le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sabé que tenés derecho a hacer todo lo que se te ocurra, todo lo que quieras. Darte los gustos que a vos te parezcan. Vivir la vida como vos quieras. Pero no te olvides que un día de todo lo que vos hagas tendrás que rendir cuentas. Él le dice, tendrás que rendir cuenta a tu Creador. Te vas a tener que enfrentar a ese momento en donde el resultado de todo lo que vos decidiste hacer en la vida que te tocó llevar adelante, el resultado, las consecuencias, las vas a tener que enfrentar sí o sí. Y esto me hacía acordar mucho a una frase que se utiliza allí secularmente y que yo alguna vez escuché. La vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Porque todo lo que sembramos estará relacionado a lo que luego cosechamos. O viceversa. Nosotros cosecharemos precisamente en relación a lo que hemos sembrado. A través de todo lo que llevamos a cabo con nuestra vida, en todas aquellos proyectos, en todas aquellas decisiones, en todas aquellas acciones que tomamos, y algunos resultados o consecuencias los iremos viviendo esporádicamente aquí mientras vamos desarrollando la vida, y algunos nos golpearán de un modo más superficial, otros más profundamente, pero las consecuencias van a ir marcando precisamente cada una de aquellas en forma muy clara, cada una de aquellas buenas decisiones y aquellas malas decisiones. Y yo leía el versículo 10 y el versículo 11. Dice que a este pueblo le pasó lo que nunca podía haberle pasado. En primer lugar, de parte de Dios, ellos sabían que nadie podía ingresar a un lugar santo, que era precisamente el templo, en donde ellos se reunían para rendirle culto a Dios, para sacrificios, y todas las cosas relacionadas a su vida con la persona de Dios. Y que por lo tanto esto estaba vedado a naciones ajenas a lo que era el pueblo de Dios. Pero sin embargo dice, aunque vos sabías que esto no se podía hacer, no se debía permitir que se haga, no se te estaba permitido que eso se haga. Sin embargo lo hicieron. La consecuencia generó algo que vos ni imaginabas, que siempre pensaste tenerlo bajo control, pero que sin embargo es evidente que la realidad no es esa. Y entonces entró gente que no debía entrar al lugar que se te
pidió que no se hiciera de este modo. Y dice, tu pueblo, todo tu pueblo, buscó pan, buscó su comida suspirando. Es tan diferente el momento en el que decidimos hacer lo que se nos ocurra hacer, con el otro en donde llegan las consecuencias. Si lo que hicimos precisamente dio malos resultados. Y los malos resultados que le daban sus acciones de vida anteriores mostraba a todo un pueblo buscando comida bajo aflicción, bajo momentos duros, en donde la incertidumbre y las imposibilidades estaban allí rodeando sus vidas. Por eso Jeremías dice que buscaban ese bocado de pan suspirando, con tanta necesidad, con tanto deseo, que les llevaba parte de su vida emocional, hacerse de un trozo de pan para poder seguir viviendo. Y dieron, dice, por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. O sea, ni siquiera para vivir la vida de un modo más normal, más natural, sino sencillamente para seguir subsistiendo. ¿Y por qué dice para entretener la vida? Porque allí ya no había lugar para proyectos, ya no había lugar para decisiones personales, ya no había posibilidades para elegir qué era lo que ellos quisieran hacer, ya no había posibilidades de nada. Todas las cosas a partir de ahí empezaron a suceder, no como ellos querían, sino muy por el contrario, como ellos nunca hubieran querido que suceda. Y con esto quiero cerrar. Claro que todos tenemos en esa libertad que hablé al principio, la posibilidad de elegir qué hacer, cómo vivir, cómo llevar a cabo la vida que a cada uno se nos puede dar. Pero quiero llamar la atención sobre este punto, en donde por algo Dios, si hubo una cosa que siempre pidió a su pueblo, a sus hijos, y a quien quiera oírlo y aceptar su consejo, es poder hacer lo que es correcto, a pesar de que hacer lo correcto en muchos momentos de la vida cueste. Porque lo correcto es lo único que Dios va a respaldar, para que las consecuencias no sean tan dañinas como a lo mejor vos nunca te imaginaste o puedas llegar a pensar que suceda. Yo decía que en el pueblo de Israel ninguno pudo elegir a partir de ese momento que llegaron las consecuencias. El único que pudo elegir fue Jeremías. Y esto es también otro de los aspectos en donde Dios muestra claramente de qué manera Él responde a nuestra manera de vivir, teniendo en cuenta aquellos principios, valores y parámetros que ha establecido Él para la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Y que si podemos tener en cuenta, si podemos considerar, si podemos aplicarla a nuestra vida y no vivir la vida desde el lado en donde decimos esta es mi vida, yo hago lo que quiero, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo me hago cargo, yo soy dueño. Si podemos dejar de lado esa actitud y entender que la vida, en definitiva, no somos dueños. Esta vida que tenemos es prestada.
El dueño de esta vida es Dios. Y un día en su bondad, en su misericordia, nos dio la gran oportunidad de poder vivirla. Pero que, como dice la Biblia, toda alma pertenece a Dios. Aunque te cueste aceptarlo. Y aún más en los momentos en donde tomás decisiones que no corresponden. Tu vida pertenece a Dios. Y como pertenece a Dios, las consecuencias no las manejás vos. Es otro quien las maneja. Por eso cuando el pueblo de Israel se arrepintió, el grado dañino que tenían todas las consecuencias para este pueblo, dejaron de ser. Y se cambió todo lo malo por bueno. Cumplido el tiempo, ellos pudieron volver a su nación, volver a la vida y empezar otra vez a soñar, a disfrutar la libertad, a elegir, a decidir. Cosa que mientras duró ese tiempo, en donde tuvieron que transitar las consecuencias de sus malas decisiones anteriores, todo esto no estuvo al alcance de sus vidas. Podés seguir eligiendo, podés seguir decidiendo, podés seguir viviendo en libertad, en absoluta libertad, con todo lo que Dios te ha privilegiado. Pero tenés que saberlo, que todo esto funciona dentro de leyes, dentro de parámetros, dentro de principios que Dios ya ha establecido en su palabra. Y que mientras te esfuerces por poner en funcionamiento estos en tu vida, más allá de todo lo que a vos se te ocurriera a lo mejor querer hacer, entonces todo eso te asegurará que durante todos los días de tu vida vos puedas mantener estos privilegios. Porque seguramente las consecuencias de tus buenos actos, de tus buenas decisiones, en función de poder considerar el consejo de Dios, los principios, los valores y lo correcto, entonces las consecuencias siempre serán a tu favor. Porque Dios es el que ha tomado el compromiso de bendecir a todo aquel que pueda considerar su palabra como verdadera y esforzarse para ponerla en práctica en cada una de sus vidas. Las consecuencias tienen tanto poder que pueden sacarte del juego para siempre. Antes de llevar a cabo lo que creas que tenés derecho de hacer, siempre ten en cuenta que cada una de nuestras decisiones y acciones tendrán consecuencias. Y que cuando éstas lleguen a nuestra vida, tienen el poder para hacer conforme a lo que ellas van a decidir, no lo que vos quieras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios te bendiga en gran manera y que cada decisión que tomes puedas pensar antes en Dios. Porque si hay una decisión perfecta, es la que podemos tomar considerando el consejo y la verdad de Dios. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen